Interior, presentado por el diputado Sergio Rodríguez Cortés. Se le concede la palabra al legislador. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputados. Antes de iniciar la lectura al pronunciamiento, quisiera aprovechar la tribuna para desearles que este año sea un año productivo en nuestro trabajo y de amplia felicidad en sus hogares. Se los deseo de todo corazón a mis compañeros, por supuesto a los presentes, y aprovecho la tribuna para enviárselo a los y las ciudadanas veracruzanas y veracruzanos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8º de la fracción 11ª del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, me permito presentar el siguiente pronunciamiento sobre la Ley de Seguridad Interior con base en las siguientes consideraciones. De buenas intenciones está empedrado el infierno, así lo dice un reconocido refrán popular. De esta manera, en el mejor de los casos, podría apreciarse la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Interior en el país, ya que ante los nulos resultados de la política de seguridad pública de los distintos cuerpos de seguridad para combatir la delincuencia, desde la época del expresidente Felipe Calderón, cuando se sistematizó, por decirlo de alguna forma, la intervención del ejército en acciones de seguridad pública, con consecuencias que han lastimado más a la población y a las propias Fuerzas Armadas que a la delincuencia organizada. Y decirlo que desde que las Fuerzas Armadas han intervenido en situaciones de seguridad pública, las acusaciones de violaciones a los derechos humanos, a la población civil, han aumentado notablemente. Aparte de los daños colaterales por los enfrentamientos del Ejército o la Marina contra los grupos de delincuencia organizada, en una lucha que se denominó en su momento guerra contra el narcotráfico. Ante esta situación, nosotros como políticos, como hacedores de las leyes y del marco constitucional, sería buena que tomáramos referencia de los resultados de 10 años de esta política nacional. En 10 años de esta guerra declarada por el entonces presidente Felipe Calderón, ha habido en nuestro país 174,000 muertos, 30,000 desaparecidos y 50,000 huérfanos porque alguno de sus familiares ha perdido la vida. Ante esto, yo creo que deberíamos ser como políticos más sensibles. Yo no he escuchado en Veracruz una voz que se levante en contra de esta ley, que por supuesto a fin de año fue una discusión de índole nacional. Yo quisiera, con estas cifras, con estos números, que nos pusiéramos de pie y pudiéramos darle por lo menos un minuto de silencio en estos 10 años a estas cifras que acabo de dar. Ojalá y me acompañen en un minuto de silencio a todos estos muertos y a esta política de fracaso de la cual hemos sido parte todos los que tomamos decisiones en la vida pública en nuestro país.
Muchas gracias, compañeros diputados y diputadas. Y precisamente quiero citar algunas de las dependencias, organismos y personalidades que se han manifestado a nivel internacional sobre esta ley que se aprobó el fin de año. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en nuestro país, Amnistía Internacional, Human Rights, una organización reconocida de derechos humanos a nivel internacional, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Red Plurinacional de Jueces y Juezas de las Américas. En este marco coinciden en por lo menos 6 consideraciones que esta ley atenta contra derechos humanos y da facultades metaconstitucionales al presidente de la República y al Ejército Mexicano. ¿Cuáles son estas consideraciones? Bueno, que número 1, le dan facultades de policía al Ejército. Número 2, que no hay controles para defender los derechos humanos. Número 3, que el Ejército podría intervenir en protestas sociales y que esto es sumamente grave. Número 4, que no controla el uso de la fuerza pública. Número 5, que faculta al Ejército para realizar labores de inteligencia civil. Y número 6, que no fortalece las fuerzas civiles para combatir, en este caso, la delincuencia organizada, que a final de cuentas sería el trabajo por el cual debiéramos estar nosotros dando lo mejor de nosotros mismos en los diferentes niveles de gobierno. Recordar también que con Vicente Fox las Fuerzas Armadas se negaron a salir a las calles. En ese entonces el secretario de Seguridad Pública Nacional argumentó que no estaban preparados ni capacitados para esas tareas. Y también dijo, y esto hay que remarcarlo, que no quería exponer a las Fuerzas Armadas a la corrupción, tal como se ha dado en los espacios de seguridad pública, y esto a 10 años había que revisarlo y había que valorarlo, porque por supuesto que hoy las Fuerzas Armadas están, muchas de ellas ya comprobado a través de diferentes atentados, coludidos con la delincuencia organizada. Y en este marco también hacer referencia que el artículo 129 de nuestra Constitución, y de la cual los senadores de la República, cuando autorizaron esta ley, por supuesto que violentaron la Constitución política, porque ahí se enmarca la actividad del Ejército, y hoy lo que estamos haciendo con esta ley realmente es legalizar el fracaso de la seguridad pública nacional. Y ante esta incertidumbre legal, las Fuerzas Armadas reclaman un fundamento para seguir con esas encomiendas totalmente ajenas a su función original, e insisto, para las cuales no fueron preparadas y tampoco desean realizarlas. Con la aprobación de la Ley de Seguridad se requiere de manera ambigua darle esa certidumbre de actuación a las Fuerzas Armadas en lugar de ahondar en las políticas de seguridad públicas que reduzcan los índices de seguridad que prevalecen en todo el país. Con la intervención del Ejército y la Marina en estas funciones, el Estado acepta su incapacidad para resolver esta lacerante problemática y lo único que hace es dar una precaria justificación a la actuación de estos cuerpos militares en acciones que poco tienen que ver con la seguridad nacional. Para muchos, con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, es darle permiso para que sigan en riesgo el respeto de los derechos humanos y, por supuesto, la propia población. Menciono 2 artículos solamente de esta ley, el artículo 9 y el artículo 12. En el artículo 9, la Ley de Seguridad Interior le da posibilidad que en cualquier tema de seguridad interior se pueda reservar cuando se haya intervenido o haya intervenido el Ejército en un asunto que ellos lo consideren con esa magnitud de seguridad nacional, y no le permitirían el acceso de información a ninguna organización o a ninguna autoridad legalmente constituida en este país. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando por razones que ellos consideren de seguridad nacional
puedan violar derechos humanos de cualquier organización, de cualquier manifestación, y lo reserven como ciudad nacional, ni un reportero, ningún medio de defensor de derechos humanos podrá acceder a la información para poder ventilar qué sucedió en un caso, como los muchos que han vulnerado la seguridad nacional de este país. Y el artículo 12, la Ley de Seguridad Interior faculta al presidente de la República para clasificar los riesgos de seguridad nacional, dándole facultades extraordinarias y pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a mantener, dice, la posible infiltración o captura de instituciones públicas. Es decir, facultamos al presidente de la República para que en dado caso de que él piense que se infiltró o capturó alguna institución o hay este riesgo, pueda utilizar al ejército en estas tareas. La pregunta aquí es, y creo que hay algo que no me pueden debatir mis compañeros, ninguno de mis compañeros, que ha quedado demostrado a nivel internacional, pues es que tenemos en la historia política de este país al presidente más torpe de toda la historia de la República Mexicana, y por mucho yo creo que le gana a cualquier mandatario a nivel internacional. Y dejar que él decida cuándo puede meter las manos y mandatar en una posible manifestación al ejército, pues me suena muy raro en una época electoral en donde lo que se debiera hacer es permitir que los diferentes candidatos de las diferentes expresiones políticas lleven como bandera esta propuesta del marco de regulación de seguridad nacional y que la gente decida si quieren que el candidato por el que van a votar pues proponga esta ley. Pues creo que es un buen momento para que la gente mida qué es lo que desea en este país y no darle esa facultad hoy a Enrique Peña Nieto. ¿De qué carece la Ley de Seguridad Interior? Diputado, le solicito tenga bien concluir. Termino nada más con estas tres consideraciones. No considera o no hay un marco para fortalecer las policías locales, no garantiza la seguridad humana entendida tal como el goce de los derechos humanos, no existen pesos ni contrapesos que establece la propia Constitución y por lo tanto pone en peligro el Estado constitucional. Termino. El Estado no puede extender cartas patentes para actuar inconstitucionalmente y el Poder Legislativo no puede seguir legitimando acciones de aparentes buenas intenciones. Esta es una materia que nos compete a nosotros como diputados y diputadas y creo que cabe hoy la posibilidad de hacer este pronunciamiento. Gracias por su atención y gracias, presidente Stanton. Muchas gracias, diputado.